Guardias de prisión, ¿qué fue lo más perturbador que hizo o dijo un preso? Yo era oficial en una prisión de seguridad media. Fui testigo de una pelea entre un miembro de la MS-13 y un miembro de los Bloods. La MS-13, Mara Salvatrucha 13, es una pandilla criminal transnacional extremadamente violenta, originada en comunidades centroamericanas y conocida por su brutalidad tanto dentro como fuera de prisión. Los Bloods, por otro lado, son una pandilla callejera estadounidense que surgió en Los Ángeles y también tiene presencia dentro del sistema penitenciario. El miembro de la MS-13 dejó inconsciente al Blood y luego intentó arrancarle los ojos de las cuencas. Yo estaba al otro lado de una cerca de alambre de púas y no podía intervenir. Tuve que mirar hasta que llegara alguien más, lo cual ocurrió lo suficientemente rápido como para salvarle la vida al Blood. No recuerdo haber vuelto a ver al Blood después de ese viaje al hospital. Eso es lo más cerca que he estado de ver cómo matan a alguien. Si el oficial de la torre hubiera tenido un disparo limpio, es decir, una línea de tiro clara sin riesgo de herir a otras personas, estoy seguro de que habría habido un miembro menos de la MS-13. Yo trabajé en una prisión de seguridad media en Illinois. ¿Por qué diablos tenían a dos personas conocidas por pertenecer a pandillas violentas en la misma prisión, o mejor dicho, en una prisión de seguridad media? En el lugar donde yo trabajaba había una política estricta de cero tolerancia hacia las pandillas. Cualquier actividad relacionada con pandillas, como hacer señales con las manos a favor o en contra de otra pandilla, tatuarse símbolos nuevos o incluso decir abiertamente que pertenecías a una pandilla, implicaba un traslado inmediato a Menard o Pontiac. Menard Correctional Center y Pontiac Correctional Center son prisiones de máxima seguridad en Illinois. Además, podían castigarte con hasta un año en SEG, que es la abreviatura de segregación, es decir, aislamiento disciplinario o confinamiento en solitario. Cero tolerancia total donde yo trabajaba. Claro, teníamos miembros de pandillas, pero la mayoría de las prisiones de seguridad media en Illinois, la mayoría, no todas, albergan a personas condenadas por delitos no violentos. Delincuentes sexuales o pandilleros ya mayores que solo quieren terminar de cumplir su condena después de haber empezado en prisiones de máxima seguridad. No sé por qué dije en la misma prisión. Lo que quise decir fue en seguridad media. Es muy común que haya miembros de diferentes pandillas dentro del sistema penitenciario. De hecho, en Illinois tenemos lo que se conoce como Circuit Riders. Ese término se usa para describir a miembros de alto rango dentro de las pandillas que son trasladados constantemente de una prisión a otra para evitar que organicen estructuras, den órdenes o consoliden poder dentro de un mismo centro penitenciario. Lo peor que he visto es un empate entre dos cosas. Un recluso se quitó la vida desmontando una rasuradora desechable y doblando la cuchilla alrededor de la punta de un bolígrafo. Luego se la clavó en el costado del cuello repetidamente hasta que perdió el conocimiento. Lo encontraron menos de 10 minutos después de que ocurriera y había sangre por todas partes. La otra fue cuando un recluso fue asesinado en el patio. Estaba haciendo press de banca, un ejercicio de levantamiento de pesas en el que se empuja una barra con discos mientras se está acostado en un banco. Y dos reclusos mantuvieron la barra presionada sobre su pecho para inmovilizarlo, mientras un tercer recluso dejó caer una mancuerna pesada directamente sobre su frente. La frente se hundió desde justo encima de las cejas hasta la línea del cabello, aproximadamente unos 4 centímetros de profundidad. Todo terminó ahí mismo, salvo por algunos espasmos que ocurrieron después. Trabajé en una cárcel del condado durante 2 años, y la mayoría de los internos estaban esperando ser trasladados a una penitenciaría estatal para cumplir condena. Una cárcel del condado en Estados Unidos suele albergar a personas en detención preventiva, es decir, que aún no han sido juzgadas o están a la espera de sentencia, a diferencia de una prisión estatal o federal, donde ya cumplen condena. Un día, un hombre llegó a mi módulo y empezó a presumir que había violado a una chica.
Luego se supo que era la hermana menor de otro interno. Durante el tiempo de actividad, el periodo en que los internos pueden salir de sus celdas, escuché gritos provenientes de una celda. Activé un código 4, que es el protocolo que se utiliza para reportar una pelea o alteración del orden, y corrí hacia allí para ver qué estaba pasando. El interno 1, el que presumía de la violación, estaba inmovilizado por otros 3 internos. El interno 2, hermano de la víctima, lo estaba agrediendo brutalmente mientras los demás lo sujetaban. Logramos separarlos. El interno 2 fue trasladado a segregación administrativa, que es una forma de aislamiento o confinamiento solitario utilizada para separar a alguien del resto de la población por motivos disciplinarios o de seguridad. Más tarde tuve la oportunidad de preguntarle por qué lo había hecho de esa manera. Su respuesta fue cruda y cargada de insultos. Dijo que el otro era un blanco fácil y que quiso humillarlo de la peor forma posible. Nunca voy a olvidar lo que vi ese día. Edith, recuerden que esto ocurrió en una cárcel del condado, no en una prisión estatal. Según recuerdo, el interno 1 aún estaba esperando juicio. Muchos llegan y empiezan a presumir de cualquier cosa porque creen que están a salvo. Como si un solo guardia para 80 internos pudiera garantizar su seguridad en todo momento. Trabajé durante demasiado tiempo en una unidad de aislamiento total, lockdown, es decir, un área donde los reclusos permanecen encerrados casi todo el día, destinada a delincuentes sexuales violentos. Una vez, uno me dijo con total calma, en cuanto te quedes solo y no haya nadie que pueda salvarte, voy a violarte hasta matarte. Pero lo más inquietante no son necesariamente las amenazas directas, sino los internos realmente manipuladores. Esos tipos te escuchan constantemente y memorizan cualquier detalle personal que se te escape sin darte cuenta. Luego, cuando quieren algo, se te acercan como si te conocieran de toda la vida y empiezan a contarte cosas sobre tu propia vida que han ido reconstruyendo pieza por pieza. Además, los prisioneros tienen acceso a registros públicos, es decir, bases de datos legales o gubernamentales que contienen información personal disponible al público. En cuanto saben tu nombre completo, pueden solicitar esos registros y obtener todos los datos posibles sobre ti. Lo más desagradable que me tocó ver fue a un recluso que logró sacar de contrabando una botella de salsa tabasco del comedor de la prisión, MES, el área donde se sirven las comidas. Y la usó de una forma extremadamente peligrosa en su celda. En algún momento se le resbaló y la botella se rompió dentro de su cuerpo, causándole una lesión grave que requirió intervención médica inmediata. Trabajo en una prisión de seguridad media como oficial correccional y tengo amigos en otras prisiones. A veces se escuchan las típicas amenazas de te voy a matar a ti y a tu familia y cosas así. Donde trabajo hubo un recluso que llegó a decir que iba a violar a la novia de un guardia y luego humillarla de forma explícita. Lo perturbador era que quien lo decía era un skinner, es decir, un delincuente sexual. En el argot carcelario, skinner se usa para referirse a agresores sexuales en general. Por eso resultaba inquietante, por su historial, era alguien que realmente había cometido delitos graves y para él algo así no habría sido nada comparado con lo que ya había hecho. De todos modos, la situación se resolvió rápidamente. Hay un tipo en mi prisión que siempre tiene una mirada vacía, como perdida en la distancia. No es tanto lo que dice, sino cómo lo dice. Incluso un simple sí, está bien pronunciado por él hace que uno se lo piense 2 veces antes de dar el siguiente paso. También se rumorea que el lugar está embrujado. Yo nunca he visto nada, pero se supone que es el espíritu de un recluso que murió allí hace años. Fuera de eso, no se me ocurre nada más especialmente raro. Para quienes no estén familiarizados con la jerga, skinner significa delincuente sexual en general, y goof se usa específicamente para referirse a un pedófilo. Todos los goofs entran dentro de la categoría de skinner, pero no todos los skinners son goofs. Y si llamas a un recluso con cualquiera de esos términos directamente en la cara, prepárate para una pelea.
Déjame contarte la historia de Johnny R. No tanto por algo específico que dijera o hiciera, sino por todo lo que pasó en conjunto. Johnny R. llegó a nuestra cárcel una noche gritando y delirando, diciendo que el hombre del vudú lo había maldecido. Ese tipo de cosas no eran tan inusuales allí, pero Johnny vestía un traje muy elegante y en su billetera había señales claras de una vida completamente normal, una identificación vigente, una tarjeta American Express dorada a su nombre y unos $100 en efectivo. Debido a su estado psicótico, lo pusieron en aislamiento. Pasaron los días. No hacía llamadas. No comía ni bebía. Seguía gritando constantemente que llamáramos al hombre del vudú en Miami y le pagáramos el dinero. El personal médico y de salud mental lo monitoreaba, incluso lo enviamos al hospital, pero ningún especialista pudo decirnos más que está teniendo un brote psicótico. Los antipsicóticos parecían no hacer mucho, salvo aumentar sus delirios. Pasó otra semana. Nadie llamaba preguntando por él. Averiguamos que era ejecutivo en un banco local y que sus empleadores lo describían como un excelente trabajador. Lo habían arrestado por estar en una esquina del centro gritando y escupiendo. Cuando los oficiales intentaron detenerlo para llevarlo a un centro de salud mental, se resistió violentamente y agredió a los policías. Perdió peso de forma alarmante. Era un hombre bien formado, de aproximadamente 1,88 m y unos 100 kilos cuando ingresó. En 2 semanas bajó a unos 73 kilos. Tenía tez oscura, pero su piel se volvió grisácea y le colgaba del cuerpo. Y el olor era insoportable. Se podía percibir en todo el piso. No era exactamente olor a descomposición, ni a gangrena, ni a vómito o heces, sino una mezcla de todo eso, un hedor intenso que se extendía por todas partes. Con un extraño toque picante, como de salsa picante. No sé por qué recuerdo eso tan bien, pero jamás volví a oler algo así en nadie. Lo curioso es que, en los pocos momentos en que estaba parcialmente lúcido, se notaba que era un buen tipo. Te suplicaba que llamaras a Miami y le pagaras al hombre, que usara su American Express, pero decía no tener el número. Aseguraba que estaba en su billetera. Revisamos, pero nunca encontramos ese número. Un sábado por la mañana, el comandante de guardia recibió una llamada de alguien que decía ser la madre de Johnny. Estaba emocionada de haberlo encontrado y dijo que irían a la cárcel al día siguiente para llevárselo. Con un fuerte acento haitiano explicó que ya habían pagado al hombre del vudú y que ahora él estaría bien. Preguntó si podían pagar la fianza y llevárselo de vuelta a Miami el domingo. La madre contó lo que había ocurrido antes del arresto. Johnny había vuelto a Miami de vacaciones desde su trabajo en el banco para visitar a la familia. Mientras estaba allí, quiso reconectarse con sus raíces haitianas. Aunque había nacido en Florida, sentía la necesidad de conectarse con su origen. Asistió a una ceremonia de vudú, se asustó y quiso irse. Entonces el hombre del vudú lo maldijo, diciéndole que se convertiría en un zombi si no le pagaban cierta cantidad de dinero en un tiempo determinado. Johnny no se tomó la amenaza en serio. A pesar de las advertencias de su familia, se rió y volvió al trabajo. El día en que la deuda quedó sin pagar, comenzó su descenso. Trabajamos con el juez y los oficiales que lo arrestaron para retirar los cargos y la familia se lo llevaba a casa. Subí a su celda de aislamiento para decirle que su familia venía a buscarlo. No había olor. Ninguno. Su color había vuelto a la normalidad. Seguía delgado, pero estaba sentado en la litera, comiendo y completamente lúcido. Estaba feliz y me dijo que sabía que su familia venía porque sabía que el hombre ya había recibido el pago. El domingo llegó toda su familia, unas 7 personas, vestida con ropa de iglesia para recogerlo. Hablé con su madre, una mujer encantadora con un traje amarillo claro y un sombrero elegante con plumas. Me agradeció por ayudar a su hijo y, mientras él salía con su traje arrugado y una cuerda sosteniendo sus pantalones caídos, me dijo, hay que pagarle al hombre del vudú. Él debió saberlo.
Trabajé como ayudante del sheriff en el Centro Correccional Twin Towers, en el centro de Los Ángeles, una cárcel muy conocida por alojar a internos con enfermedades mentales arrestados dentro del condado de Los Ángeles. Decir que me volví insensible ante cosas extrañas sería quedarse corto. Una vez, cuando mi esposa me preguntó cómo estuvo el trabajo, olvidé por completo mencionar que ese mismo día un hombre se había arrancado sus propios testículos. Ese era el nivel de cosas que uno veía allí. Hace años, cuando estaba en entrenamiento y asignado a un piso donde se alojaba lo peor de los internos con trastornos mentales graves, un hombre intentó suicidarse. Los intentos no eran algo raro, pero el método fue particularmente extremo. Primero se cubrió el cuerpo con su propia diarrea para que fuera más difícil sujetarlo si intentábamos intervenir. Luego se llenó la boca con sus propias heces e intentó tragarlas para obstruirse la garganta. Por último, consiguió una pequeña bolsa de plástico, su celda debía estar completamente vacía, así que nadie sabe cómo la obtuvo, se la colocó sobre la cabeza y empezó a asfixiarse. Estaba funcionando. Al final tuvimos que entrar a la celda para salvarlo. Ese día arruiné mi uniforme. Lo inquietante vino después. No hace falta explicar lo profundamente perturbado que estaba ese chico. Tenía esa mirada perdida, como vacía, totalmente desconectada. Tras el intento dejó de hablar. Cuando logramos reanimarlo, no fue necesario hacer reanimación cardiopulmonar, simplemente le quitamos la bolsa y terminó expulsando todo lo que había tragado, lo inmovilizamos fuertemente por seguridad. Miraba a todos con una expresión en blanco y una media sonrisa fija. Es difícil describir lo perturbador que era, pero imagínalo, no respondía a preguntas, no lloraba, no decía nada. Finalmente, como último intento por obtener alguna información, le pregunté, ¿de dónde sacaste la bolsa? Nunca olvidaré cómo giró la cabeza de golpe para mirarme directamente. Con esa misma sonrisa torcida en el rostro, me sostuvo la mirada y dijo, ¿por qué? El diablo me la dio, por supuesto. Fue lo único que dijo. Fui oficial correccional, CO, siglas de Correctional Officer, es decir, guardia penitenciario, durante poco más de un año y nunca tuve una experiencia paranormal que me diera escalofríos. Pero sí tengo algunas historias que a la gente le suelen parecer impactantes. La que más se me quedó grabada fue el único suicidio que encontré durante un conteo de las 3 de la madrugada. En el turno de medianoche se cuenta a los internos a las 12 de la noche, 3 de la mañana y 5 de la mañana. Yo trabajaba en una prisión de varios pisos en el centro de una gran ciudad de Estados Unidos. Cada piso tenía 2 módulos que eran como imágenes espejo entre sí. Había un oficial por módulo, y cada uno contaba también el módulo del otro para verificar. Como ya se había confirmado que todos estaban presentes en el conteo de medianoche, los conteos de las 3 y 5 de la mañana solían hacerse bastante rápido. Normalmente hay 2 internos por celda, así que solo tienes que iluminar con la linterna por la ventanilla de la puerta y contar las siluetas en las camas. Llegué a la 4ª o 5ª celda y noté que uno de los hombres no estaba acostado. Parecía estar rezando, lo cual no era del todo extraño. Algunos internos musulmanes rezan a horas muy específicas, así que seguí avanzando. Mientras contaba en las siguientes celdas pensé, espera, había algo raro en ese tipo que estaba rezando. No sé qué me hizo sospechar, pero regresé a la celda anterior y alumbré de nuevo. Ahí vi un cuerpo sin vida colgando ligeramente de una cuerda atada a la litera superior. No tenía sangre en el rostro y el cuerpo estaba completamente flácido. Supe de inmediato que estaba muerto. Activé mi alarma corporal, un dispositivo que llevan los oficiales para pedir ayuda inmediata, y pedí a control que llamaran a los servicios médicos de emergencia, EMS, Emergency Medical Services. Desperté a su compañero de celda, que estaba en la litera de arriba, y lo saqué de la celda. Lo que más me impactó fue cómo lo hizo. Usó la cuerda de su bolsa de lavandería para ahorcarse. Ni siquiera la sacó de la bolsa,
La pasó por un agujero del tamaño de una moneda en la estructura metálica de la litera superior. La litera medía solo alrededor de 1,65 m de alto. Él era más alto que eso. Así que, para que la cuerda le presionara el cuello, tuvo que ponerse de rodillas. Se arrodilló para cortar la circulación y quedarse así hasta perder el conocimiento. Lo que siempre se me quedó grabado es que solo tenía que ponerse de pie para detenerlo. No tenía las manos ni los pies atados. Pero su deseo de morir era tan fuerte que se quedó arrodillado hasta desmayarse y finalmente asfixiarse. Nota, llevaba apenas unas 2 semanas en prisión. Había sido arrestado por abusar de muchos niños durante años. Una interna no se había duchado en semanas. Olía terrible. Estaba en un área de alojamiento de seguridad reforzada, una sección donde los internos están más controlados, y su compañera de celda llevaba tiempo quejándose. Después de cierto tiempo, la falta de higiene se considera una infracción disciplinaria. Así que la enviaron a confinamiento para una ducha forzada. Yo era bastante nuevo en el departamento en ese momento, así que me tocó el trabajo pesado. Tenía que ir a su casillero, recoger sus pertenencias y hacer el inventario para guardarlas. Se negó a darnos la combinación del candado, así que tuvimos que usar cizallas para cortarlo. Cuando por fin lo abrimos, aquello era asqueroso. Tenía una bolsa con ropa húmeda y sucia. En ese punto me puse doble par de guantes. La ropa estaba enmohecida. Saqué la bolsa y encontré toallas sanitarias usadas esparcidas entre sus cosas. Por dentro estaba en shock, pero no podía demostrarlo. A medida que sacaba más cosas, empezaron a salir cucarachas del casillero. Todo estaba completamente inmundo. Finalmente llegué a su documentación. Pensé que lo peor ya había pasado. No. La primera carpeta estaba llena de dibujos de figuras demoníacas con cuernos. Página tras página. Imágenes muy grotescas, decapitaciones, torturas y mucha sangre. Al principio pensé que eran simples garabatos para rellenar, pero al mirar de cerca vi que dentro de esas figuras había nombres de oficiales escritos cientos de veces. Cada figura representaba a un oficial. Cada figura muerta correspondía a un miembro del personal que ya no trabajaba allí. He tenido internos que me han amenazado de muerte, que me han dicho mi dirección, el número de mi placa del coche o de dónde soy. Aún así, hasta el día de hoy, esa anciana tan perturbadora es lo más escalofriante que me ha tocado enfrentar. Trabajé en una prisión. Era una instalación privada de seguridad mínima para mujeres. Allí había internas por prácticamente todo tipo de delitos, drogas, agresiones sexuales, abuso de menores, homicidio e incluso una que había matado a un policía. Nosotros no preguntábamos ni sabíamos quién había cometido qué delito, por seguridad tanto de ellas como nuestra. En esa prisión las reclusas tenían que postularse para poder estar allí. Si cometían alguna falta grave, eran devueltas a una prisión estatal, y ninguna quería que eso pasara. Yo trabajaba en el área de tecnologías de la información, IT, siglas de Information Technology, es decir, sistemas informáticos. Caminaba por las áreas comunes sin escolta, algo poco habitual, pero rara vez la necesitaba, siempre vestido de negro, con gafas oscuras, y casi no hablaba con ellas. Según me contaron otros oficiales correccionales, CO, abreviatura de Correctional Officer, guardia penitenciario, cuando me fui, muchas internas pensaban que yo era federal. Y por eso me evitaban en gran medida durante los meses que trabajé allí. Yo estaba allí para hacer mi trabajo, no para interactuar. Lo curioso, y también lo delicado, es que tenía la autoridad completa de un oficial e incluso de un teniente, porque me consideraban parte de la gerencia senior. Eso significaba que podía dar órdenes a las internas, levantar reportes disciplinarios o, si había una agresión contra un oficial y yo estaba cerca, estaba obligado a intervenir o pedir refuerzos por radio. No tenía entrenamiento formal para ese tipo de situaciones, pero tenía esa autoridad.
Por suerte, nunca tuve que ejercerla. Lo más extraño al principio fue esto: cuando empecé y pasaba por las aulas, las mujeres estaban afuera y comenzaban a gritar y silbar como obreros silbando a alguien atractivo que pasa por la calle. Con el tiempo, algunas incluso me cantaban canciones románticas cuando caminaba por allí y, para evitar que las sancionaran, decían en voz alta a las demás: «Es que me encanta cantar». Era difícil mantener la compostura y no reírse mientras pasaba. Nada demasiado fuera de lo común, y tuve suerte porque en nuestra instalación casi no había problemas, salvo algunos verbales, y ni siquiera eran frecuentes. Muchas de esas mujeres estaban allí para capacitarse y prepararse para volver al mundo exterior, incluso si aún les quedaban 10 años de condena. Lo triste es que varias tenían habilidades laborales reales y simplemente habían tomado malas decisiones. Otras, en cambio, prácticamente no tenían habilidades sociales ni laborales debido a su crianza. Y, siendo honesto, algunos oficiales tampoco estaban tan lejos de haber terminado del otro lado del sistema. Hubo cosas buenas y malas, pero la prisión privada donde trabajé intentaba cambiar la cultura carcelaria para reducir la reincidencia, es decir, que las personas no vuelvan a delinquir después de salir. Es un proceso lento, pero estaban haciendo un trabajo decente. Eso es todo. Fui oficial correccional en una prisión de máxima seguridad extrema, lo que en Estados Unidos se conoce como Supermax, centros diseñados para albergar a los internos más peligrosos. Con aislamiento casi total y medidas de control muy estrictas, durante unos 9 meses. Sinceramente, no recuerdo que dijeran cosas particularmente escandalosas. Lo inquietante era lo que veía. Cuando hacíamos las rondas nocturnas, algunos se paraban junto a la puerta de su celda y realizaban actos obscenos a propósito para que los viéramos. Había un delincuente sexual, condenado por abuso de menores, que recibía una revista de los Boy Scouts, organización juvenil tradicional en Estados Unidos, y también Playboy, revista para adultos. Recortaba los rostros de los chicos de la revista juvenil y los pegaba sobre los cuerpos de las modelos de la revista para adultos, y luego colgaba esos montajes en la pared de su celda. Durante mi entrenamiento me dijeron que algunos internos estaban haciendo apuestas sobre quién lograría meterme primero en la ducha. El premio, según escuché, eran 2 honey buns, que son unos pastelitos industriales muy populares en las cárceles y que funcionan casi como moneda informal dentro del sistema penitenciario. También hubo ocasiones en que algunos internos que se identificaban como satanistas fueron escuchados rezando para que uno de los oficiales correccionales, CO, abreviatura de Correctional Officer, desarrollara cáncer. Luego estaba la unidad de manejo especial, Special Management Unit, donde colocaban a los internos con enfermedades mentales graves o problemas de conducta extremos. Allí era relativamente común que lanzaran heces, orina, semen o escupitajos al personal. No era exactamente algo misterioso, más bien algo desagradablemente esperado. Edith, vi que alguien mencionó una historia de fantasmas, así que quiero compartir la mía. En la prisión había algo llamado mini yards, pequeños patios cercados, con una canasta de baloncesto y piso de concreto, adosados a las galerías de celdas y separados del patio principal. A las 8:15 de la noche los internos quedaban encerrados en sus celdas y a las 9 hacíamos el conteo oficial nocturno. Después de ese conteo, nadie podía salir de su celda hasta las 4 de la mañana, cuando se liberaba a los trabajadores que iban a la cocina. La primera vez que trabajé de noche estaba en el centro de control cuando el sistema empezó a emitir una alerta indicando que alguien había presionado el botón del intercomunicador en el exterior de un mini patio. Eso me asustó, porque yo no había autorizado a nadie a salir allí, y cualquiera que intentara entrar desde fuera tendría que atravesar 3 filas de alambre de púas con cuchillas. Abrí la transmisión de la cámara pensando que quizá algún trabajador de mantenimiento había entrado con llave. No había nadie. Supuse que era un fallo informático y cancelé la llamada. Inmediatamente volvió a sonar. La cámara seguía mostrando el patio vacío.
Ese botón lo utilizan los internos para avisarnos en el centro de control que quieren regresar al interior. Junto al botón hay un altavoz que nos permite hablar con ellos. Activé el intercomunicador y pregunté quién estaba allí. No hubo respuesta. Decidí llamar a mi teniente. En el mejor de los casos era un fallo grave que necesitaba reparación, en el peor, alguien había logrado quedarse fuera después del encierro y estaba jugando conmigo. Le expliqué la situación y él simplemente respondió, sí, eso pasa. Abre el intercomunicador y dile que el mini patio está cerrado, y colgó. Así que abrí el intercomunicador hacia el mini patio aparentemente vacío y dije, lo siento, el mini patio está cerrado, con el mismo tono que usaría durante el turno diurno. En cuanto terminé de hablar, la alerta dejó de sonar. Edit 2, ya que tanta gente está comentando, agrego otra historia. Un compañero estaba monitoreando las cámaras alrededor de las 9 de la noche cuando vio algo moviéndose en un campo de maíz cercano a la prisión. Movió la cámara y acercó la imagen. Se veía algo parecido a un perro negro caminando entre el maíz. Justo cuando iba a devolver la cámara a su posición original, la figura se incorporó sobre sus patas traseras y corrió erguida hacia la línea de árboles. Yo no le creí al principio, pero como el sistema de videovigilancia guarda las grabaciones durante 30 días, pude ver el video durante mi periodo de entrenamiento con él.